Es absurdo que alguien pueda hacerte daño. Y te digo por qué. O sea, y te cuento esto porque estuve 1.000.000 de veces en el lugar en donde había un comentario de desaprobación, había amenaza y todo mi sistema nervioso encendía sus sirenas, sus alarmas y yo me sentía verdaderamente en peligro. Me agarraba ansiedad, me agarraba desesperación, me angustiaba, estaba con esa situación todo el tiempo en mi cabeza, por más que en la situación en sí no pareciera de riesgo para cualquier otra persona. Para mí generaba un mundo que podía durar toda la semana, esa situación en mi cabeza. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuando me di cuenta que eso era un personaje que yo también habitaba. Esa persona que funcionaba como amenaza para mí se disfrazaba de diferentes personas porque era un personaje. Es un personaje que viene a, a contarme algo que me hace espejo con el papel que yo también interpreto. Entonces, si ese personaje me desaprueba, si ese personaje tiene un destrato conmigo, si ese personaje me agrede, me ataca, me interpela, todo mi sistema nervioso se veía atacado totalmente. ¿Y ahí en qué estaba yo? En víctima, obvio. Cuando yo empecé a aceptar sobre todo a esas personas y a entender que no había peligro ahí y a llenarme de autoridad y carácter, y con esto no quiero decir que tuve ni que enfrentar a nadie, ni que pelearme con nadie, no, cuando vos te enfrentás, cuando vos te peleás, cuando vos tenés que defender tu postura, cuando vos tenés que salir en esa desesperación, ahí es cuando seguís en papel de víctima, seguís en papel de personaje, te estás defendiendo de algo. Sinceramente, yo sentí paz y tranquilidad cuando acepté a la otra persona, cuando acepté el otro personaje. Y esto eran diferentes personas con el mismo personaje que venían a desautorizarme, que venían a desaprobarme, que venían a marcarme un error, que venían a discutirme algo, que venían a... Y todo eso era una revolución dentro mío. Posta que era algo que duraba y duraba y duraba días dentro mío. De que me tendría que haber defendido así, de que tendría que haber dicho esto, de que esto pasa porque yo hice esto, de que me desaprobaron porque tendría que haberlo hecho de otra manera, tendría que haber usado otras palabras. Me echaba la culpa, decía que tenía que... O sea, eran todos vibraciones súper densas, súper bajas, de mucha vergüenza, de mucha culpa, de mucha tristeza. Y era terrible cómo eso me llevaba a un papel de víctima que yo encarnaba, que vos decís, che, pero lo que te sucedía y ese personaje, ya sea en diferentes personas, te hacía daño de verdad. O sea, no es que vos lo fantaseabas, o no es que esa desaprobación o ese comentario pasivo-agresivo no existía. Pero no tiene que ver con el otro, nunca tuvo que ver con el otro. Tiene que ver con vos y con el poder de aprender a aceptar ese personaje. Cuando vos aceptás a ese personaje,